Bienvenidos a Pesadillas de Terror, el canal donde las historias más aterradoras cobran vida a través de nuestra narración escalofriante. Antes de sumergirnos en el reino de lo desconocido, asegúrense de estar suscritos, dale like, compartir y de activar las notificaciones para no perderse ni un solo escalofrío. Siéntese libre de enviar tu propia buena historia de terror a mi correo electrónico pesadillasdeterror@gmail.com. Gracias por unirte a la comunidad de Pesadillas de Terror. Prepárense para adentrarse en un mundo donde lo paranormal y lo inexplicable se mezclan en cada palabra. Un saludo especial para Lito Fernández, Javier Pineda y toda la comunidad por siempre apoyar el canal. Sigamos adelante con este nuevo relato. Que comience el horror. Todo comenzó como una simple noche de rutina en el trabajo como guardaparque. O más específicamente en mi caso, simplemente una noche de rutina en el trabajo como guardaparque en Chihuahua, México. Era un trabajo que amaba, ya que había estado en el equipo durante años y no tenía motivos para querer cambiar eso. Adoré el paisaje, los cañones del desierto, el cactus saguaro que salpicaba el horizonte y todo lo que venía con él. Incluso me encantaba el trabajo de noche. De hecho, me encantaba especialmente trabajar de noche. Ese es mi momento favorito para patrullar el parque. Recientemente había habido una serie de tormentas de polvo en el área, por lo que el parque había estado cerrado durante varios días y mañana era el primer día completo de regreso. Nuestro trabajo hoy había sido prepararnos para la reapertura y se nos había asignado la tarea de revisar 2 veces el parque para asegurarnos de que no hubiera nada mal o fuera de lugar. Y, por suerte para mí, tuve la oportunidad de patrullar la zona cuando ya caía la noche. Acababa de doblar una esquina y estaba enderezando mi camioneta en la carretera cuando noté que algo parecía un poco fuera de lugar. Ya había estado en este tramo de carretera literalmente miles de veces, pero gracias a la enorme tormenta de polvo, la pared del cañón cercano había sido barrida de polvo, y ahora se podía ver que una sección de la pared de roca había sido removida y reemplazado por otra cosa. Así que inmediatamente me detuve, encendí mi linterna y salté de la camioneta para investigar. No pasó mucho tiempo para ver que no se trataba de una brecha aleatoria en la pared del cañón, sino de una abertura hecha por el hombre que había sido tapiada hace muchos años. La madera estaba gravemente dañada y desgastada por los elementos, y solo habían sido los años de arena y escombros los que la mantuvieron oculta durante tanto tiempo. Sentí una oleada de emoción mientras acercaba mi linterna. De todos los años que he trabajado y vivido aquí, estaba bastante seguro de que esta era la apertura de una mina. No solo había visto mucho en mi tiempo en el oeste, sino que parte del terreno que ahora era el parque había pertenecido a una empresa minera. Había rumores de que había una mina debajo de la tierra, pero nunca se había encontrado ni confirmado nada. Hasta ahora. Y lo hice oficial usando la radio de mi camioneta para que mis colegas supieran mi ubicación y lo que había encontrado. La base de guardabosques respondió por radio que habían recibido mi mensaje y que estaban enviando a algunos de mis colegas para ayudarme a investigar y debía esperar hasta que llegaran. Confirmé que entendí mis instrucciones y luego regresé a mi camioneta y esperé. Mis compañeros guardabosques llegaron relativamente rápido, y una vez que tuvieron sus linternas en la mano, todos nos acercamos con cuidado a la entrada mal tapiada. Ahora éramos 4, Mariela, Pablo, Guillermo y yo. Las vigas de madera apenas se mantenían en su lugar con clavos oxidados y se arrancaban con facilidad. Una vez que todos estuvieron tirados en el suelo rocoso, iluminamos con nuestras linternas la entrada ahora expuesta. Ahora no había duda de que era la apertura de una mina. Las vigas de madera que recubren las paredes y las vías oxidadas que recubren el suelo confirmaron que se había utilizado en la minería. Como fui yo quien encontró este lugar, mis compañeros guardabosques me dejaron hacer los honores y abrí el camino hacia el túnel árido y polvoriento. El túnel continuó durante aproximadamente 1 milla hasta que pasó por una sección abierta de pared de roca a nuestra izquierda. Era irregular y áspero, pero pudimos ver que conducía directamente a un pozo de mina muchos pisos debajo de nosotros. Pero cuando miramos directamente hacia el pozo de la mina con nuestras linternas en la mano, casi retrocedo en estado de shock. El suelo del pozo de la mina estaba casi completamente cubierto de serpientes. Solo una pequeña parte del suelo de la mina era visible para nosotros. E incluso desde esta distancia, era obvio que eran serpientes de cascabel diamantina.
Todos habíamos visto muchos de ellos mientras trabajábamos aquí, pero verlos tantos en un solo lugar no parecía real. Prácticamente podía sentir sus movimientos a pesar de que estaba muy por encima de ellos. El hecho de que tantos de ellos llegaran a un solo lugar era alucinante. Todo parecía sacado de un documental, y, si lo mirabas el tiempo suficiente, existía la breve ilusión de que el suelo se movía. «¡Wow!», murmuró Mariela mientras miraba las serpientes justo debajo de nosotros. «Vaya, es cierto». Pablo estuvo de acuerdo. «Definitivamente algo para documentar». Hicimos precisamente eso antes de continuar. Una vez que dejamos atrás a las serpientes, los 4 caminamos en relativo silencio durante unos 5 minutos, hasta que llegamos a una curva en el túnel y pudimos sentir cómo descendía más hacia la tierra. El aire era aún más fresco aquí, y mantuvimos un ritmo constante hasta que llegamos a una bifurcación en el túnel. «Muy bien. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó Guillermo. «¿Nos separamos?», sugirió Pablo. «Funciona para mí», dije. «Tomaré la izquierda». «Iré contigo», se ofreció Guillermo. «Genial, entonces nos dirigiremos hacia aquí», asintió Mariela. Una vez que comunicamos por radio a la base lo que estábamos haciendo y obtuvimos la confirmación de que entendían, procedimos. Cuando Guillermo y yo nos dirigimos por el túnel de la izquierda, Mariela y Pablo desaparecieron detrás de la densa pared de roca que separaba los túneles y eso fue todo. Guillermo y yo caminamos al mismo ritmo mientras el túnel de la izquierda se alejaba del camino por el que habíamos estado bajando. Después de girar bruscamente hacia la izquierda, se niveló hasta encontrarnos en una estrecha caverna que conducía a un callejón sin salida. Con mi linterna en mano, miré más de cerca donde estábamos. El techo estaba salpicado de estalactitas y el suelo estaba cubierto de arena y algunas rocas. Guillermo estaba justo detrás de mí mientras revisábamos todo en silencio. Estaba a punto de decir que deberíamos regresar cuando vi justo en la esquina. Había una sección de la pared que era un poco más lisa que el resto. Cuando miré más de cerca, parecía como si una parte del piso estuviera tapiada. «¡Ven aquí!», le llamé a Guillermo. Inmediatamente caminó hacia donde yo estaba mirando y vio que había encontrado algo. Después de que ambos nos tomamos un momento para mirarla, pudimos ver que era una trampilla y que había una manija oxidada en el medio del marco de madera. «¿Lo intentamos?», preguntó Guillermo. Asentí y ambos nos agarramos y tiramos. Era pesado y requirió mucha fuerza, pero después de un momento se abrió de golpe con un fuerte crujido. Una vez que la abrimos, iluminamos la abertura con nuestras linternas. Fue un simple descenso por unos escalones de la caverna y se abrió a otro camino. ¿Pero por qué lo habían cerrado? La gente probablemente había retrocedido cuando se trataba de una mina en funcionamiento. Después de informar brevemente a la base lo que habíamos encontrado, bajamos lentamente las escaleras. Una vez que ambos estuvimos nuevamente en terreno plano, ocupamos el espacio. No se podía ver desde arriba, pero esta parte de la mina conectaba con un camino sinuoso que conducía más abajo, hacia lo que supuse que era el pozo. Esta vez Guillermo fue primero, y yo lo seguí. Habíamos caminado casi una milla por el camino sinuoso, cuando Guillermo apartó del camino un carro minero estacionario, y sin darse cuenta, se estrelló contra la pared de roca a nuestro lado con un fuerte estruendo que pareció resonar en el espacio. «Lo siento», me dijo. «No hay problema». Pero a la luz de mi linterna, pude ver que el carro de la mina golpeando la pared de roca había perturbado la tierra a su alrededor, y había aparecido una abertura en el suelo. Y momentos después, pude ver formas que salían de él. Inmediatamente los reconocí como un alacrán, y estaban saliendo de la pared a un ritmo rápido y en poco tiempo. Habían cubierto completamente el espacio que nos separaba a Guillermo y a mí. Especialmente porque ambos habíamos estado en el trabajo el tiempo suficiente para saber que no querías que te picara uno, y mucho menos las docenas que salían arrastrándose. Así que inmediatamente retrocedimos y nos alejamos el uno del otro. «Supongo que iré por aquí y tú seguirás por aquel», dije mientras señalaba hacia el otro lado del túnel. «Suena bien, te alcanzaré». Y con eso, volví a estar solo. Seguí el camino en la otra dirección, y en poco tiempo llegué a otro final, pero esta vez estaba marcado por una enorme pila de rocas. Cuando me acerqué,
Pude sentir la brisa que venía de algún lugar, así que supe que esto conducía hacia afuera. Así que poco a poco comencé a quitar rocas, y en poco tiempo, había un camino estrecho por el que trepar para llegar al otro lado. Y una vez que volví a ponerme la linterna en el cinturón, comencé a escalar entre las rocas y a tientas el camino. Momentos después, estaba nuevamente en el agradable aire de la noche. La brisa se sentía increíble después de estar tanto tiempo en la polvorienta mina, y me tomé un momento para orientarme. Ahora estaba muy lejos del parque, y estaba en medio de un cañón rocoso que dominaba el terreno desértico un nivel más abajo. Era una vista increíble. Todos esos cactus saguaro salpicaban el paisaje nocturno, mientras que otros matorrales se alineaban en el suelo del desierto. Pero entonces, a lo lejos, en el horizonte, vi algo que se acercaba, algo que está provocando mucho anochecer. Era un coche y sus faros brillaban contra la oscuridad que lo cubría todo. La vista me llenó de pavor, así que inmediatamente me escondí detrás de una pared de roca y observé. Un coche solitario conduciendo por el desierto de noche nunca es una buena señal, especialmente cuando la carretera no conduce exactamente en esa dirección. No sucedió a menudo, pero ocasionalmente, los guardabosques han descubierto cosas aquí a lo largo de los años. Cosas desconcertantes. Cosas que sugerían que algo malo sucedía sin decirlo abiertamente. No es de extrañar porque no hay ningún lugar a donde correr en el desierto. No hay muchos árboles a los que trepar, ningún bosque con el que puedas camuflarte y ninguna cabaña abandonada con la que puedas toparte. A menos que tengas suerte y haya una mina abandonada cerca, estarás verdaderamente a merced de lo que sea que haya ahí fuera. Y la mayoría de las veces, eso significa que estás a merced de la naturaleza, o peor aún, de personas que no conocían el significado de la palabra misericordioso. Por instinto, revisé mi cinturón y mi estómago dio un vuelco cuando me di cuenta de que mi radiotransmisor portátil había desaparecido. Probablemente me quedé atrapado en las rocas por las que trepé, pero todavía tenía mi linterna pesada. Eso era más importante, porque podría resultar útil en caso de que las cosas se pusieran feas. Luego rápidamente traté de arrastrarme de regreso a la mina para buscar ayuda, pero entonces un miedo frío me golpeó cuando me di cuenta de que había habido una cueva o algo así, ya que las rocas más pesadas habían reemplazado a las mucho más livianas que había movido. Luché en silencio por un momento, hasta que fue obvio que no se movían, así que no tuve más remedio que regresar a mi escondite y pensar en qué más hacer. Así que respiré hondo y observé cómo el vehículo, que era un camión, rebotaba sobre innumerables desniveles del suelo. Aquí no había calles pavimentadas, por lo que el camión levantaba polvo constantemente y giraba bruscamente. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero tuve un presentimiento y me dio un escalofrío. La ingenuidad es un lujo que la mayoría de la gente ya no puede permitirse. Los faros del camión tenían un brillo casi anormal y brillaban con dureza contra la arena del desierto. Si alguien más tropezara accidentalmente con la escena, dudo que tampoco se preguntara qué estaba sucediendo aquí por la noche. Como pude ver, había dos opciones más probables: dinero cambiando de manos o algo peor. Era solo una cuestión de cuál sería. De hecho, era muy posible que pudieran ser ambas cosas. Cuando el camión se acercó, pude ver que era gris, y aunque las ventanas no estaban polarizadas, no podía ver quién estaba dentro. Momentos después, el camión se detuvo de golpe en un terreno abierto que estaba lo suficientemente cerca, como para que yo pudiera ver lo que estaba sucediendo. Luego, todo quedó inquietantemente silencioso por un momento, hasta que las 4 puertas se abrieron al mismo tiempo y un hombre salió por cada puerta. La parte delantera de la camioneta estaba frente a mí, así que tuve una vista directa cuando los 2 tipos del lado del conductor sacaron a un quinto tipo del asiento trasero y lo arrastraron bruscamente junto con ellos. No es una buena señal, sobre todo porque incluso a esta distancia pude ver que iban armados, además de llevar linternas para ver por dónde caminaban, y se notaba que el tipo estaba asustado. No es de extrañar. Como no les preocupaba que él les viera la cara, eso significaba que no estaban preocupados por lo que vendría después de esta pequeña cita. Pero incluso si hubieran hecho eso, probablemente sabía quiénes eran. Si bien prácticamente podía oler el miedo que emanaba de él, no parecía sorprendido o impactado. De hecho,
Sentí una sorpresa al reconocerlo cuando me di cuenta de que el tipo me resultaba familiar. Era un empresario local que desapareció hace aproximadamente una semana. La historia era que unas personas se habían presentado sin previo aviso en su casa y, sin decir una palabra, patearon la puerta, lo arrastraron afuera y lo metieron en la parte trasera de un auto en medio de la noche. Y se rumoreaba que los responsables eran una pandilla local famosa por su violencia destinada a conmocionar y horrorizar. Pero como este tipo era muy conocido y tenía cierto poder en la ciudad, se rumoreaba que decidieron darle un ejemplo de otra manera, haciéndolo desaparecer. Para entonces ya habían arrastrado al tipo, que recordaba que era José Luis Ramírez Hernández, hacia un lugar en el medio del área. Estaba vestido con un traje que era claramente caro, pero que también había visto días mejores. Pero luego me di cuenta de que 3 de los 4 tipos estaban arrastrando a José Luis, mientras que el cuarto recuperaba algo de la parte trasera del camión. Me pregunté brevemente cuántas veces habían hecho esto. Por su comportamiento, parecían más que indiferentes ante todo, como si fuera la cosa más rutinaria del mundo para ellos, lo cual muy bien podría ser el caso. Entonces el tipo encontró lo que buscaba en el baúl. Era una pala, que arrojó al suelo, donde sus asociados habían empujado a José Luis Ramírez Hernández y lo habían abandonado. «Excava», pude oírlo decir débilmente desde donde me escondía. No hubo necesidad de más explicaciones, ya que José Luis tomó la pala, se levantó y lentamente comenzó a cavar. Pude ver que las primeras paladas fueron difíciles, pero empezó a resultar más fácil. Paleaba de un lado a otro en lo que parecía un movimiento interminable. Prácticamente podía sentir su mirada sobre él mientras cada palada lo acercaba un paso más al final, y el aire estaba cargado de adrenalina y tensión. Estaba sudando a pesar del aire fresco de la noche, y no quería mirar, pero no tenía otra opción. No pasó mucho tiempo antes de que José Luis comenzara a sentir el dolor en sus brazos, porque definitivamente disminuyó la velocidad cuanto más cavaba. Los 4 hombres no dijeron una palabra en todo el tiempo, simplemente se apoyaron contra la camioneta, y uno de ellos encendió un cigarrillo. Cuando lo hizo, el breve destello de un encendedor se destacó en la oscuridad por un momento. El agujero se hacía cada vez más grande, al igual que el montón de tierra al lado. En poco tiempo tendría las dimensiones adecuadas, y entonces todo habría terminado. O lo sería, a menos que hiciera algo, que es lo que tenía planeado. Tenía algunas piedras listas, y cuando llegara el momento, arrojaría algunas lo más lejos que pudiera en la otra dirección y causaría algo de paranoia y distracción. Quizás darle a José Luis la oportunidad de tomar ventaja. No me pareció del tipo que se echa atrás fácilmente en una pelea. Puede que estuviera aterrorizado y probablemente le dolían los brazos con cada movimiento, pero estaba digno. Ni una sola vez rogó ni suplicó por su vida. También noté que se sentía anormalmente silencioso. No hay señales de ningún animal ni ninguna otra forma de vida en el desierto. No estoy seguro de si eso mejoró o empeoró la situación. Está bien, eso es suficiente. De repente ordenó uno de los 4 hombres armados. Cuando José Luis dejó de cavar, agarré con fuerza una de las rocas en mi mano. Era hora. Mi objetivo era lanzarlo donde hiciera mucho ruido. El miedo recorrió mi espalda mientras me preparaba para actuar. Pero justo cuando estaba a punto de tirar, se escuchó un sonido proveniente de algún lugar del desierto. Algo entre un chasquido y un crujido, y lo repentino que fue después del silencio ensordecedor fue desconcertante. «¿Qué fue eso?», preguntó el que le dijo a José Luis que parara. Era de estatura media y de tipo de cuerpo atlético. «Ni idea. Ven conmigo y mira». El conductor le hizo un gesto de asentimiento. «Ustedes dos, obsérvenlo», dijo a los otros 2 pistoleros mientras señalaba a José Luis. Los 2 se dirigieron en la dirección de donde provenía el sonido mientras José Luis estaba parado frente al agujero con 2 pares de ojos fijos en él. Desde donde se dirigían parecía como si el sonido proviniera de detrás de un pequeño cañón cubierto de arena. «¿Qué demonios?», escuché al conductor preguntar después de unos 3 minutos. «Es eso». Fue todo lo que el otro tipo logró decir antes de escuchar un rugido ensordecedor, que fue inmediatamente seguido por el sonido de disparos y un grito espeluznante. Los otros 2 pistoleros que observaban a José Luis inmediatamente saltaron y corrieron para comprobar qué estaba pasando.
José Luis volvió a coger la pala y observó desde detrás del montículo de tierra cómo los dos hombres corrían hacia donde habían estado sus asociados. Pero fueron detenidos en seco cuando el conductor corrió hacia ellos, con la ropa y la cara salpicadas de sangre. «¡Corre hacia el camión!», les gritó. Pero antes de que pudiera guiarlos en esa dirección, algo lo agarró por detrás y lo arrastró fuera de la vista mientras se retorcía y gritaba. La linterna que tenía en la mano yacía inmóvil en el suelo, proyectando un haz sobre la arena. Los dos pistoleros restantes también dejaron caer sus linternas, mientras intentaban cumplir sus instrucciones y corrieron hacia el camión, olvidando hace mucho tiempo cualquier pensamiento sobre José Luis. Estaban a medio camino cuando algo se interpuso en su camino. Observé en estado de shock cómo una forma de 4 patas que parecía surgir de la oscuridad se lanzaba hacia ellos con una ferocidad que nunca antes había visto. Como cualquiera, había oído historias sobre qué criaturas pueden acechar en el desierto. No había pensado mucho en eso cuando era adulto, porque había muchos monstruos más apremiantes a los que temer. ¿Quién tiene tiempo para preocuparse por un monstruo que puede existir o no cuando estás rodeado de monstruos que sabes que existen? José Luis jadeó audiblemente al mismo tiempo que ambos pistoleros gritaban. Uno intentó apuntar y disparar su arma, pero la criatura se paró sobre sus patas traseras y le cortó el brazo con garras que parecían letales mucho antes de que pudiera disparar un solo tiro. Dejó escapar un gemido de dolor mientras caía al suelo. El otro intentó seguir corriendo hacia el camión. Podía escuchar su respiración agitada mientras jadeaba, pero no era rival para la criatura. Se abalanzó sobre él y le hundió los dientes en el cuello, silenciándolo al instante. Mientras tanto, su compañero seguía arrastrándose por el suelo, tratando de esconderse en el camión. En un abrir y cerrar de ojos, lo que sea que fuera esa cosa aterrizó encima de él, y después de que el pistolero gritó brevemente, se quedó en silencio. Ahora volvía a reinar el silencio y la única fuente de luz en el suelo del desierto eran las linternas desechadas. Pero esa cosa todavía estaba ahí afuera, porque de vez en cuando se podía escuchar movimiento proveniente de la oscuridad. José Luis también lo escuchó porque permaneció escondido detrás de la enorme pila de tierra y guardó silencio. Buen movimiento. Pasó una eternidad antes de que escuchara lo que parecían pasos que iban en dirección opuesta. Luego desapareció. José Luis notó lo mismo, porque se asomó desde detrás del montículo de tierra y vio que no había señales de esa cosa. Sin duda, más que nunca se sentía dolorosamente expuesto en medio del desierto. Entonces, de alguna manera, la sensación en el aire volvió a la normalidad, y el desierto se sintió más como el desierto una vez más. No podría decirte cómo o por qué sucedió, pero algo cambió en el aire, y ahora esto se parecía más al desierto en el que había pasado una cantidad incalculable de tiempo. Entonces, después de aclararme la garganta y tratar de sacudirme el impacto de la situación, me levanté y grité: «¡Hola, José Luis! ¡Por aquí!». Se giró para mirarme tan rápido que fue impresionante. No tenía ninguna duda de que el pobre estaba nervioso, pero pensé que era mejor que acercarse sigilosamente a él. «¿Quién eres y cómo sabes quién soy?», me gritó. «Soy guardaparques y te he visto en todas las noticias». «¿Cómo llegaste aquí?». «Encontré un pozo de mina oculto y lo seguí hasta aquí». Hizo una pausa mientras asimilaba esto. «¿Cuánto tiempo estuviste ahí arriba?». «No mucho, llegué aquí justo antes de que tú llegaras». «Lo hice», comenzó. «¿Algo surgió de la nada y atacó a mis asociados no deseados?». «En efecto». «Eso pensé, pero quería comprobarlo y asegurarme de que no estaba alucinando o algo así. Decir que tengo suerte de que esa cosa haya aparecido ni siquiera se acerca a describirlo. Iba a causar una pequeña distracción si no fuera así. Mi radiotransmisor portátil se perdió en la mina, de lo contrario habría pedido ayuda. Soy consciente de que... En ese sentido, ¿te importaría llevarme?». Señalé el camión que estaba allí en silencio. «Ningún problema. Baja, y saldremos de allí». No necesitaba decir nada más. Ahora me sentí mejor al volver a encender mi linterna mientras caminaba desde donde estaba hasta el camión. Todavía sentía la adrenalina corriendo por mi cuerpo, pero era más apagada. Además, no era nada comparado con cómo debía sentirse José Luis, así que puse un pie delante del otro y caminé hacia el camión. Si bien ahora era mucho menos cauteloso,
Mantuve mi vista en el camión y presté atención a mi visión periférica mientras me acercaba a José Luis, mientras caminaba por la arena bordeada de cactus. Finalmente, José Luis estuvo frente a mí. Estudió mi apariencia, obviamente revisando mi uniforme. Después de un momento, extendió la mano frente a él y nos estrechamos la mano. Podía sentirlo en carne viva que estaban de tanto cavar, pero él no se inmutó ni por un momento. Encantado de conocerte, dije con sinceridad. Asimismo, ¿ponemos en marcha este espectáculo? Absolutamente. Pero luego hice una pausa. ¿Está bien si conduzco? José Luis no dijo nada, pero pude sentirlo pensando en mi petición. Después de lo que pareció mucho tiempo, pero probablemente menos de un minuto, se rió entre dientes. Cosa segura. Y hombre inteligente. Yo hubiera preguntado lo mismo. Puede que tengas una idea de quiénes son esos hombres y por qué me llevaron, pero no sabes los detalles y no tienes motivos para confiar en mí ni a dónde podría llevarte. Por supuesto, conduce. Estoy feliz de poder largarme de aquí. Dicho esto, salté al asiento del conductor mientras José Luis se sentaba a mi lado. No me sorprendió que las llaves todavía estuvieran en el contacto. No tenían ninguna razón para siquiera considerar eliminarlos. Mientras revisaba brevemente la camioneta, pude ver trozos de relleno saliendo de la tapicería del asiento trasero. Pero el camión arrancó sin dificultad, y lentamente salí de allí. Mientras el área se desvanecía bajo el brillo rojo de las luces traseras, observé cómo se levantaba el polvo en el espejo retrovisor de la camioneta. Lo que quedó de los 4 hombres que salieron con José Luis yacía tirado en el suelo, completamente inmóvil. Después de unos minutos, la vista casi había desaparecido en el espejo retrovisor y estábamos en camino hacia la carretera de regreso a la ciudad. ¿Quieres saber exactamente qué pasó?, preguntó José Luis después de estar en silencio desde que subimos a la camioneta. Por supuesto. El motivo de mi desaparición y del pequeño viaje hasta aquí fue que no quise pagar dinero a algunas personas que afirmaban que debía hacerlo por mi propio bien. ¿Sabes por qué? Tengo una idea. Él se rió entre dientes. Pareces perspicaz, así que estoy seguro de que sí. Es todo muy sencillo. Como empresario, todo es una cuestión de valor. Pagar dinero es absolutamente inútil si siguen subiendo el precio o si no hay ninguna garantía de seguridad. Cuando hay miles de personas más esperando para apoderarse del territorio o ya en la zona exigiendo un pago, es una completa pérdida de dinero. Especialmente porque no tengo familia en el área, así que no era como si estas personas pudieran usar eso como palanca contra mí. Aprendí a vivir con la muerte hace mucho tiempo. Es como un viejo amigo que esperabas que apareciera en una fiesta que estás celebrando. A veces llega temprano, a veces llega tarde, a veces llega justo a tiempo cuando lo esperas, pero siempre hace una llamada. Pero como cualquier invitado a una fiesta, la mayoría de las veces no puedes evitar sentirte nervioso cuando está a punto de llamar a tu puerta. Había mucho sentido en eso, así que los dos nos sentamos en un cómodo silencio hasta que el vasto terreno del desierto quedó detrás de nosotros, y casi llegamos a la ciudad. Justo antes de llegar a la carretera, se volvió hacia mí. ¿Qué planeabas hacer exactamente si esa cosa no hubiera aparecido? Lanza algunas piedras para causar distracción y algo de caos. Interesante. ¿Qué pensaste que haría eso? Como mínimo, darte la oportunidad de tomar ventaja y hacer algo. ¿No se te pasó por la cabeza que podría empeorar la situación? Lo miré brevemente. No. ¿Por qué? Parecía genuinamente intrigado. Te miré todo el tiempo. Tenías miedo, pero eras desafiante. No suplicaste por tu vida, ni ofreciste darles lo que quisieran, ni nada remotamente parecido. Estabas listo para dar pelea. José Luis pareció realmente sorprendido por esto. Entonces lo vi sonreír por primera vez. Eres observador. Y tenías razón. Si hubieras empezado a tirar piedras, inmediatamente habría entrado en acción. Al menos me habría dado una oportunidad. ¿Sabes en qué estaba pensando mientras cavaba? ¿Qué? Cómo los 4 eran de poca monta y siempre serían de poca monta, sin importar lo que me pasara. Todos eran prescindibles. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Apareceré y será una gran noticia. Volveré a mi vida y la gente me mirará atónita e incrédula. Será la historia para terminar las historias.
Mientras tanto, los 4 ni siquiera serán un nombre en alguna parte. Eventualmente serán arrojados a un agujero en el suelo como ese, y serán reemplazados como si ni siquiera estuvieran allí. Para cuando alguien se dé cuenta de que no todo está bien y encuentre los restos de sus asociados, verá lo mal que fueron las cosas. Las probabilidades son muy buenas de que ni siquiera se acerquen al lugar porque la policía llegará primero, pero todos sabrán que algo los atacó sin siquiera sudar. Y todavía está ahí fuera. Esa será la historia. No tenía ninguna duda de que eso era cierto, todo ello. Así que conduje hasta la comisaría y escolté a José Luis hasta donde les contamos la historia de cómo llegué allí y lo que pasó. Nos trajeron un poco de café y se comunicaron con la estación de guardabosques para informarles que todo estaba bien, pero tardaría un poco. No fue la peor manera de pasar la noche, ya que José Luis y yo compartimos una pizza y otra comida de un restaurante al final de la calle. Todo lo que dijo José Luis se hizo realidad y su milagroso regreso fue la gran historia en la ciudad. Mientras tanto, volví a trabajar y la mina fue explorada y documentada a fondo antes de cerrarla adecuadamente por razones de seguridad. Ni yo ni nadie en el parque volvimos a ver lo que estaba ahí afuera esa noche. Si alguien más lo vio, yo no me enteré. Pero eso no significaba que no estuviera disponible. El desierto siempre ha sido un lugar misterioso, especialmente de noche. No espero que eso cambie, porque eso es exactamente lo que lo convierte en desierto. Y es algo que siempre me ha encantado. Así terminamos este relato. Gracias por escucharnos en este video escalofrío. Asegúrense de estar suscritos, dale like, compartir y de activar las notificaciones para no perderse ni un solo escalofrío. Hasta la próxima.